Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, profesora. Me presento, mi nombre es César Augusto Villar Gómez, alumno del segundo cuatrimestre en la carrera de Relaciones Internacionales por la Universidad Tecnológica de México. El día de hoy les voy a hablar de un tema muy interesante, como es el proceso de vacunación a gran escala en el marco de la pandemia mundial, y de igual forma aterrizar este tema eligiendo un método de análisis político, el cual más adelante les mostraré. Tenemos en la primera diapositiva nuestro índice, y les voy a estar hablando de la problemática de la vacunación a gran escala, las características del materialismo dialéctico, un análisis político de la pandemia y vacunación, collage de imágenes, una conclusión y la bibliografía. Tenemos que en el marco de la pandemia mundial es importante estudiar uno de los fenómenos que ha causado revuelo, polémica y cuestionamientos, pero a su vez trae esperanza a nivel mundial. Esto es las vacunas. Bueno, las vacunas para combatir enfermedades infecciosas suelen tardar años en desarrollarse, probarse y administrarse, e incluso así su éxito no está garantizado. Tenemos que hasta la fecha solo se ha erradicado por completo una enfermedad infecciosa humana, la viruela, y esto tomó 200 años aproximadamente. Un proceso que generalmente toma de 5 a 10 años, desde la investigación hasta la entrega, se está reduciendo a meses. Esto lo podemos visualizar en la imagen como bueno, en el proceso normal de vacunación puede tardar hasta 10 años y bueno, en el marco de la pandemia que nos está aconteciendo, se está reduciendo hasta 1 o 2 años. Tenemos que los gobiernos están cubriendo sus apuestas para asegurarse vacunas potenciales, realizando acuerdos para millones de dosis con una variedad de candidatas antes de que ninguna de estas haya sido certificada o aprobada oficialmente. Bueno, aquí podemos poner el ejemplo de la vacuna rusa Sputnik, la cual fue aprobada todavía en fase 2 y bueno, sin haberse hecho la fase 3. Entonces, esto se convierte en una carrera de vacunación entre las farmacéuticas y a nivel geopolítico entre los gobiernos. Posteriormente, para realizar este análisis sobre la vacunación a nivel mundial, decidí elegir el método del materialismo dialéctico, ya que pues considero que se ajusta más al enfoque que le quiero dar a mi investigación. Para aterrizar este tema, primero enmarcaré el método de análisis que Karl Marx y Friedrich Engels establecieron. Tenemos aquí como la columna vertebral del marxismo y bueno, del materialismo en sí, y lo voy a relacionar directamente con el tema el cual estoy señalando. Tenemos en primera instancia que tenemos que partir de un problema real concreto. Esto tiene que ver con las vacunas y la inequidad de distribución a nivel global. Ejercer una mirada crítica de esta realidad. Bueno, yo lo veo, perdón, que tiene que ver con ser objetivos imparciales en la cuestión del tema a tratar, sin involucrar ideologías o sentimientos que nos pudieran nublar la crítica. El tercer punto tenemos que considerarlo en el contexto de la totalidad que comprende la estructura social. Bueno, aquí debemos aterrizar de qué manera afectan dichas decisiones políticas en la estructura social. Posteriormente tenemos develar las ideologías subyacentes. Esto tiene que ver más con mostrar las diferentes opiniones y propuestas para su análisis. Posteriormente nos señalan las contradicciones encontradas en ese real concreto con relación a las contradicciones de la sociedad de clase. Aquí debemos encontrar las contradicciones que presentan las soluciones planteadas, considero, y cómo se anteponen a la sociedad de clases. Tenemos después que, bueno, vamos a analizar su génesis, historia como proceso no lineal. Esto es a grandes rasgos su historia y origen. Posteriormente, la toma de conciencia de dichas contradicciones que lo originaron. Búsqueda y construcción de nuevos conocimientos que permitan una transformación de la realidad. Esto, bueno, lo podemos ver como encontrar nuevos paradigmas que nos ayuden a transformar lo ya establecido.
Y finalmente tenemos el retorno y revisión de dichos conocimientos a partir de la experiencia adquirida. Aquí es básicamente retomar las conclusiones y conocimientos ya adquiridos para continuar su estudio y mejorarlo. En la siguiente diapositiva les muestro cómo el papel de las organizaciones internacionales ha sido importante. Ya analizamos en la introducción la problemática real y las soluciones que están brindando estas organizaciones. Por ejemplo, la OMS está trabajando con un grupo de respuesta a epidemias como es la CEPI y la Alianza de Vacunas de Gobiernos y Organizaciones conocida como Gavi. A raíz de esto surge una organización, la cual se llama COVAX, que es una iniciativa internacional para la adquisición conjunta y distribución equitativa de las posibles vacunas contra la COVID. En esta iniciativa, al menos 80 naciones y economías ricas hasta ahora se han suscrito al Plan Mundial, el cual tiene como objetivo recaudar 2.000 millones de dólares para final de este año. Al unir estos recursos en COVAX, los participantes también esperan garantizar en 92 países de menores ingresos, ubicados principalmente en África, Asia y América Latina, obtengan acceso rápido, justo y equitativo, al igual que las naciones desarrolladas. En esta diapositiva les muestro algunos datos sobre la pobreza que está teniendo eh, diferentes naciones a raíz de esta pandemia. Y bueno, algunas cifras, por ejemplo, de los 32 millones de nuevos pobres que se espera debido a esta temática. Y nos habla también de cómo diferentes países supieron sortear los desafíos sanitarios de esta pandemia debido a experiencias ya previas. Ellos, obviamente, marcando, por ejemplo, el caso de África con el ébola, pues ellos, bueno, ya han tenido diferentes experiencias y en base a ello les ha pegado un poco menos, por así decirlo, y por su población más joven. En la siguiente diapositiva hablo específicamente de las cifras que estarían llegando tentativamente las vacunas. Esto a nivel global. Podemos ver cómo en el caso de América, Argentina, México, España, ya han suscrito acuerdos con algunas farmacéuticas como AstraZeneca, Sputnik, Pfizer y Moderna. Hablando específicamente de nuestro país, tenemos a AstraZeneca, el acuerdo que firmó Carlos Slim, que es por 77 millones de dosis. CanSino Bio, que es una farmacéutica china, por 35 millones, y la estadounidense Pfizer por 34 millones. En este mapa, en color verde más fuerte, podemos ver las que estarían llegando en primera instancia. Podemos ver que tienen que ver con las potencias como Estados Unidos, Rusia y China, en las cuales pues ellos se han adelantado a la carrera de la vacunación, sus diferentes farmacéuticas, y por obviedad estarían llegando primero. Con un verde un poco más claro tenemos algunas naciones europeas y otras latinoamericanas junto con Canadá. Y bueno, posteriormente en amarillo tenemos las que llegarían aproximadamente en febrero. Tenemos a Sudáfrica y otros países de Latinoamérica. Y lo que llama más la atención es en la que estarían llegando hasta después, en marzo aproximadamente. Esto tiene que ver con los países pobres de África y algunos latinoamericanos. En parte de ello por la iniciativa COVAX, que se inscribieron varios países latinos, es donde estaría llegando un poco después, ya que ellos como tal no van a pagar esa vacunación, ya que están adheridos al programa. Y bueno,
tenemos el collage, donde enmarco lo más importante de este tema, como son el COVAX, diferentes farmacéuticas, la Organización Mundial de la Salud, Karl Marx y bueno, los organismos internacionales, la sociedad de clases de la cual estamos hablando y las farmacéuticas. Finalmente, a manera de conclusión, bueno, podemos ver que ya revisamos la coyuntura de la vacunación a gran escala e identificamos los principales problemas manifiestos por la velocidad de respuesta que están teniendo las farmacéuticas, así como el nacionalismo injustificado que genera el acaparamiento del medicamento y la respuesta de las organizaciones internacionales. Para finalizar, veremos las consecuencias en la sociedad de clases. Haciendo un análisis final, podemos ver cómo nuevamente son las personas más desprotegidas las que reciben con mayor fuerza esta pandemia, no solo por las condiciones económicas de sus países, sino por las enfermedades que de antaño las aqueja. El nulo acceso a la seguridad social, la escasa infraestructura para enfrentar la crisis y la interdependencia económica de actividades terciarias. A primera vista, puede parecer una excelente solución la creación de planes como el COVAX para una distribución más equitativa de las vacunas, pero a manera de pregunta, pero en verdad resultan equitativas, se hacen sin fines de lucro, tienen alguna consecuencia a mediano y largo plazo. Y bueno, citando al director ejecutivo de Gavi, si solo los países más ricos del mundo están protegidos, el comercio internacional, el comercio y la sociedad en su conjunto seguirán sufriendo con la pandemia porque continuará propagándose en todo el mundo. Con estas palabras yo decidí quedarme y subrayarlas, ya que en el juego de la política siempre habrá un interés de fondo. En este caso, erradicar en cuanto antes a un enemigo invisible para seguir explotando a naciones del tercer mundo y que no afecte a sus intereses. Esa es la verdadera consecuencia de la sociedad de clases. Y bueno, finalmente tenemos las referencias en las que yo me basé. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Esta es mi presentación. Espero que les haya gustado y cualquier duda quedo a sus órdenes. Excelente tarde.